Este era uno de los anuncios más importantes esperados del presidente electo, el ministro de la Seguridad, del Orden, de la Defensa. Tenemos nuevo ministro y se llama Jorge Eduardo Mora López. Y mucha atención porque mucha gente se confunde con otro extraordinario oficial que tuvimos, que admiramos. En lo personal le quise mucho, Jorge Enrique Mora Rangel. Entonces, no, son dos Jorge Mora distintos. Eso es lo primero que hay que aclarar. Obviamente, el actual ministro es mucho más joven. Tengo entendido que sí tienen una relación familiar, pero son dos ministros distintos. Comencemos con su perfil, José David. Pues Julio, el general Mora cuenta con 36 años de experiencia en seguridad y defensa con énfasis en planeación estratégica, inteligencia, seguridad pública y conflictividad territorial y operaciones conjuntas según su hoja de vida. Fue comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, comandante de la División de Fuerzas Especiales, también director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares y tiene estudios en Francia, Estados Unidos y también en la Universidad de los Andes. Señor ministro Mora López, gracias por atendernos. General, felicitaciones. Gracias, Julio. Un saludo especial para usted, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes de Caracol Radio. Señor ministro, inmediatamente, pues usted es nombrado y reintegrado, como lo anunció el presidente electo, con usted y con otros oficiales que han salido de la fuerza pública por razones que para el presidente electo no son suficientemente claras. Se dijo que usted había tenido alguna investigación. Yo pregunté en la fiscalía, ¿qué es lo que pasa o lo que pasó con el general Jorge Eduardo Mora López? Y la respuesta que me dieron es que había un tema del gasto de servicios públicos que está en, escuche la palabra, averiguación. Es decir, llega una denuncia, la fiscalía averigua y antes de abrir una investigación, pues verifica eso. ¿Hay algo más contra usted, señor ministro? No, Julio, la verdad, afortunadamente mi trayectoria de 36 años estuvo marcada por haber sido un soldado que cumplió la misión de manera detallada, pulcra, que no tengo ningún tipo de señalamiento, ni siquiera en mis 36 años de carrera militar. Hubo un evento especial hace algunos años en la División de Fuerzas Especiales con una falsa denuncia relacionada con un tema de viáticos que hace aproximadamente 2-3 meses la persona que colocó esa falsa denuncia fue condenado a 10 años de prisión. Esta persona también en plena audiencia me pidió excusas y aceptó los cargos, se allanó a términos con la fiscalía y este tema, más que cualquier otra cosa, fue una manera de quererme hacer daño porque yo descubrí al interior del ejército una red que traficaba con viáticos. Evidentemente esta persona que estaba en el centro de este grupo de oficiales y suboficiales que traficaba con viáticos, pues la manera de evadir la justicia y de desviar la acción de la justicia fue colocarme una falsa denuncia que se pudo desvirtuar y la justicia ya actuó sobre él. De resto, Julio, no tenemos ningún caso de derechos humanos, no somos comparecientes ante la JEP y en realidad quiero asegurarle a los colombianos que ante ustedes está un ministro de Defensa que es soldado de la patria, que le entregó 36 años y que está dispuesto a trabajar para recuperar la seguridad de los colombianos, que es un bien público, es un derecho fundamental de los colombianos y a eso llegamos, Julio. Señor general, con el paso de los años, pues los periodistas construimos relaciones con las fuentes. En mi caso personal, he estado muy cerca del ejército por razones humanitarias, por alguna campaña que durante 15 años ayudó a los muchachos heridos, héroes en combate. Y llamé a viejos amigos y les pregunté por usted. Y están confirmando lo que usted me dice. No, General Mora tiene una hoja de servicio altamente reconocida. Y en el ejército los temas administrativos pueden ser ciertos o pueden ser peleas internas, como en el caso suyo, que se volvió un problema para alguien. Entonces, si eso es así,
¿Por qué salió usted del ejército? Julio, los soldados manejamos algo que es fundamental para nosotros, que es el honor y la dignidad. Cuando llegó el gobierno del doctor Gustavo Petro a la presidencia, él decidió dejar fuera de la línea de mando aproximadamente inicialmente a los 15 generales que teníamos mayor experiencia, conocimiento en operaciones, en inteligencia. En el caso particular, toda mi vida estuve en las Fuerzas Especiales hasta llegar a ser comandante de la División de Fuerzas Especiales y participé de subteniente en las operaciones más grandes contra los principales cabecillas que ha tenido esta guerra contra el terrorismo. De subteniente desembarqué en la gran operación en Casaverde, si usted recuerda, Julio. Allí inclusive fui herido en combate y siendo comandante de la División de Fuerzas Especiales, la última operación en la que participé fue en la captura de alias Otoniel. De manera de que para este gobierno, pues obviamente ese tipo de oficiales y de personas que tenían una amplia experiencia y conocimiento en operaciones especiales, en inteligencia, pues era una piedra en el zapato, y cuando nombran la línea de mando y nombran oficiales de menor antigüedad en cargos que yo debería haber ocupado por la antigüedad que tenía en su momento, pues lo que hice inmediatamente fue pedir el retiro por voluntad propia, porque no podía compartir eso. Vuelvo y repito, Julio, los soldados vivimos de honor y dignidad. Sí, señor general, usted en las últimas horas decía que va a recuperar pues la moral de la fuerza pública, lo decía una vez se confirmó la noticia de su nombramiento. ¿Usted cree de verdad que la fuerza pública bajó la moral, no tiene moral en este gobierno? Sí, por supuesto. Mire, la moral viene en cascada. Cuando la cabeza principal de la fuerza pública, que es el conductor político, el presidente, comandante en jefe de la fuerza pública, no ejerce ese liderazgo integrador, ese apoyo en todo lo que hace y dice hacia los soldados y policías de la patria, pues la gente no se identifica con esa persona, no siente que ese es su líder, que esa es su guía. Y en la fuerza pública es muy importante esto porque para el soldado y el policía de la patria tener un conductor político que en todas sus intervenciones resalta, admira, respeta y acompaña incluso en la última morada a esos soldados y policías que son asesinados, pues es muy importante. Yo ayer hablaba en un medio que cuando vimos al presidente Petro cargando el féretro de un soldado de la patria, acompañándolo a la última morada, nunca. Y recordemos que en años anteriores y en gobiernos anteriores, la gran mayoría de mandatarios llegaban, acompañaban a su familia, le entregaban la bandera a sus madres, a sus esposas, a sus hijos, la bandera de la patria como homenaje a ese héroe. Presidente Petro no le importó eso, por el contrario, defendía a los bandidos, salía en actos públicos con ellos y pocas veces lo vimos acompañando a los soldados, incluso llegaba tarde a las ceremonias, no olvidemos al inicio de su gobierno, no se paraba a saludar a los generales en el momento de su posesión. De manera que todos estos detalles, todas estas cosas para el soldado y policía de la patria son muy importantes. Por eso, a partir de ahí inicia una desmoralización. La moral combativa es muy importante y eso viene en cascada, desde el presidente hasta el cabo segundo, que es el último grado de mando táctico allá directo en el campo de combate, pues no se identifican ni sienten que tienen un líder que los representa, que pelea por ellos, que los apoya, que en todos sus discursos resalta la gran misión que cumplen nuestros soldados y policías. Por eso, a partir de allí, la moral combativa empieza a bajarse y esto es fundamental en la guerra que estamos librando. Ministro designado, una de las cosas que anunció, incluso lo dijo en estos micrófonos el presidente electo Abelardo de la Espriella, es que ustedes iban a considerar el reintegro de algunos oficiales que en concepto de ustedes fueron sacados injustamente con el asunto discrecional que tienen los presidentes por el presidente Petro. Yo creo que se refería a oficiales tanto de la policía como de las fuerzas militares. ¿Usted ya ha adelantado algún trabajo en ese sentido o tiene pensado que eso ocurra relativamente pronto, que se reintegren oficiales que en opinión de ustedes fueron sacados de manera injusta? Sí, está
estamos haciendo un estudio detallado y minucioso de los motivos y circunstancias por las cuales algunos oficiales en los diferentes grados, desde generales hasta coroneles, tenientes coroneles, mayores, que fueron retirados en este periodo presidencial. Y este estudio lo estamos haciendo porque sí hay injusticias. Sobre todo se enfocaron demasiado en el sistema de inteligencia, en el sistema también incluso de operaciones especiales, que son sistemas trascendentales y fundamentales en la guerra y que fueron debilitados de manera intencional. Hay coroneles que desarrollaron el curso de estos estudios militares durante un año completo, que pasaron por un filtro de selección, un estudio riguroso para llamarlos a hacer el curso para general, y los dejan terminar sus estudios y al final, faltando 15 días para ascender, los sacan. Eso no puede suceder. Entonces hay injusticias y esas injusticias evidentemente van a ser reintegrados algunos oficiales que en estos grados fueron retirados durante este periodo de gobierno injustamente. Ministro, bueno, hoy es martes, juega la selección Colombia. La verdad, yo estoy en modo hoy optimismo. Le deseo la mejor de las suertes, ministro, pero no es esta antesala para echarle un vainazo, ni mucho menos, pero sí para hablar de una de las principales preocupaciones que tiene la sociedad colombiana en este momento, y es el tema de la extorsión. Extorsionan desde las cárceles, extorsionan por todo lado. En Bogotá la gente sale a bloquear vías, comerciantes, como ocurrió esta semana en los frigoríficos del sur, porque pues es increíble, pero están extorsionando a diestra y siniestra por todo lado en el país. ¿Qué va a hacer usted, ministro designado, para combatir ese problema? Pero no usando los métodos de siempre, no. Porque incluso ya hasta lo extorsionan a uno en el mundo digital. ¿Qué va a hacer, ministro? Juan Diego, muchas gracias. Creo que el presidente hizo el anuncio de la creación del bloque de defensa para la seguridad urbana. Esto es una apuesta muy, muy importante, que precisamente es por el clamor de cientos, miles de colombianos que en las ciudades, en las principales ciudades incluso, están sufriendo el flagelo del hurto, del homicidio, de la extorsión, del gota a gota. En fin, este bloque va a cubrir dos polos importantes para la mayor presión al crimen transnacional y a la extorsión, el hurto y el homicidio en las principales ciudades. Son 7 ciudades, inicialmente Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga, donde vamos a hacer énfasis en este bloque de defensa para la seguridad urbana. ¿Esto de qué se trata? Prácticamente se van a crear unidades mixtas de reacción policial y judicial inmediata contra estos flagelos que he mencionado. Importante porque ese va a cubrir el 20% del país, que es donde se concentra el 80% de los delitos urbanos. De manera de que este bloque va a estar conformado aproximadamente por unos 200 miembros de la policía, con el apoyo de unos fiscales, un componente de judicialización de fiscales de URI y fiscales de EA, que lo que buscamos es que haya una sinergia y una reacción inmediata en respuesta a este tipo de flagelos que están azotando a nuestros compatriotas en las principales ciudades. Hay otra serie de elementos que trae este bloque de defensa. Pues bueno, aquí nos demoraríamos mucho explicando, pero se trata prácticamente de intervenir y hacer presencia operacional en microterritorios críticos, priorizados donde, de acuerdo con mapas de calor, sabemos que son los sitios donde más se producen eventos de extorsión, de hurto y homicidio, porque eso está ahí. Hay estudios, hay investigaciones, hay seguimientos, análisis de que siempre en los mismos lugares, en los mismos sitios. Aquí nos hemos dado cuenta que hay en Bogotá, por ejemplo, hay restaurantes reconocidos que casi llevan 3 veces, donde han llegado en motos 7 bandidos armados, despojan a la gente de sus celulares, de sus carteras y no pasa nada. Hay un reconocido restaurante que aquí ya lo han hecho 2 veces. Es decir, los bandidos son cíclicos. Lo que necesitamos es tener este bloque de defensa para la seguridad urbana, que estoy seguro que va a ser una medida muy importante para empezar a reducir el índice de este tipo de crímenes que está cometiendo la
el crimen transnacional hay que aclararlo. Por ejemplo, ciudades como Barranquilla y Cúcuta, por ser un puerto terrestre y marítimo, son ciudades donde el crimen transnacional está haciendo de las suyas, y con este bloque vamos a empezar a tener medidas muy importantes para empezar a reducir estos crímenes. Señor ministro, los alcaldes, los gobernadores, pero especialmente los alcaldes, han recibido casi con júbilo el anuncio de estos bloques de seguridad ciudadana. Pero obviamente hay algunos críticos que les preocupa que esto termine siendo algo parecido a lo que ya vivimos y que nos dejó tanto dolor y tantos problemas y una cultura de ojo por ojo pues inaceptable, que fueron las convivir. ¿Qué le dice usted a la gente que pueda estar preocupada porque este bloque de búsqueda pase la línea de respeto que tiene la autoridad, especialmente en materia de derechos humanos? No, yo quiero darle tranquilidad a los colombianos. La verdad, eso no es así. Esto va a tener algo similar a lo que fue el gran bloque de búsqueda contra Pablo Escobar, que fue una acción efectiva, pero en una proporción más pequeña. Estoy hablándolo más o menos en organización, constitución y arquitectura de construcción de estos bloques de defensa. Pero para nada aquí van a haber ningún tipo de abusos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Todo va a ser al apego de la ley, de lo que marca la norma y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Lo que sí va a tener es un componente con un equipamiento especial, con alta tecnología, con esa sinergia que debe haber entre la parte operativa de la policía y la judicialización, y evidentemente el gran apoyo de nuestra Fiscalía General de la Nación. Lo que necesitamos también es tratar de darle herramientas jurídicas y judiciales a este bloque para que los procedimientos se hagan de una manera expedita y no duremos tiempos, meses y años en procesos que incluso se cumplen términos y los bandidos terminan regresando a las calles ya pasando por una unidad de reacción inmediata, donde allí lo que hacen es hacer más contacto con otros delincuentes. Claro. Pero, general, le tengo que insistir en la pregunta porque en su momento las Convivir también nacieron así y se suponía que eran unas personas que con unos walkie-talkies y una escopeta máximo iban a estar apoyando a las fuerzas, a la fuerza pública, y acabaron en lo que acabaron. Incluso el mismo bloque de búsqueda terminó con alianzas con los Pepes, que era otro tipo de organización criminal. ¿Cómo se hace para evitar esos peligros? Bueno, estos bloques de búsqueda van a tener un seguimiento directo desde el sector del Ministerio de Defensa y desde la dirección de la Policía Nacional, que es la que va a tener la responsabilidad principal sobre la construcción, seguimiento y direccionamiento de estos. Va a haber una vigilancia también con todos los entes y organismos de control. Recordemos que actualmente la estructura de nuestro gobierno, de nuestro Estado, ha creado una serie de herramientas de seguimiento y vigilancia que para esa época en realidad no existían. De manera que vamos a estar encima también, yo como ministro de Defensa, porque esta va a ser una de las apuestas importantes para recobrar la seguridad urbana en Colombia, hacerle seguimiento con un equipo especial también de transparencia del Ministerio de Defensa a estos 7 bloques de defensa urbano inicialmente que van a actuar en Colombia. De manera de que yo desde ya le garantizo a los colombianos que si hubo una sospecha, si hubo algún tipo de abuso en años anteriores, estamos hablando casi hace más de 20 años o mucho más, pues en esta oportunidad nos vamos a cuidar de manera detallada de que esto no vaya a suceder. Y yo vuelvo y le reitero, le garantizo a los colombianos que el ministro de Defensa, en cabeza del ministro y de un equipo especial de seguimiento que tendremos a estos 7 bloques de defensa de seguridad urbana, vamos a estar haciendo este seguimiento para evitar que este tipo de situaciones se presenten.
Señor ministro, y ya que hablamos de la seguridad ciudadana, pues tenemos que hablar también de las protestas, que entendemos serán una constante en los próximos 4 años, según los anuncios que ha hecho la oposición. Y usted ha hecho un anuncio que es importante respecto a lo que viene en el manejo de esas protestas. Ustedes buscan derogar el decreto que creó la Undemo para revivir el antiguo SMAT, y desde el Pacto Histórico están cuestionando esa decisión y aseguran que esto lo que significa es que en adelante se va a vulnerar el derecho a la protesta y que ustedes van a darle prioridad al uso de la fuerza para disolver esas manifestaciones. Explíquenos un poco cuál es el plan que tiene el gobierno en esta materia. Gracias, mire. Hay una delgada línea roja entre lo que es el derecho a la protesta que establece la Constitución de Colombia y otro cuando a partir de allí se convierte en una manifestación violenta, en actos de terrorismo, que todos los colombianos lo vimos en el 2021. De manera de que para ambos escenarios debe existir una acción del Estado, primero para proteger el libre derecho a la protesta, en esa primera parte, pero si esa delgada línea roja se traspasa, pues evidentemente ya empieza a afectar otros derechos que también miles y millones de colombianos tienen, a la movilidad, a poder estar tranquilos en sus negocios, en sus casas, en sus conjuntos, porque recordemos que los actos vandálicos y de terrorismos que hubo vulneraron derechos fundamentales de cientos de colombianos, acabando con sus propiedades, con la infraestructura también pública, en fin. ¿Para qué vamos aquí a mencionar todo lo que sucedió en estas manifestaciones violentas, no en protesta social? Sí. Entonces, cuando esta manifestación violenta transgrede esto, pues evidentemente hay que aplicar la fuerza dentro del marco de los derechos humanos. Esto es claro. De manera de que debemos tener una fuerza para cuando se pase esta delgada línea roja y ya no sea una protesta social, sino unas manifestaciones violentas y de terrorismo. No puede ser que el Undemo afronte una protesta de violencia y de terrorismo donde incluso hay armas, donde incluso hay acciones que atentan contra la vida de los miembros de la fuerza pública, y ellos vayan a responder sin tener el uso de la fuerza con armas menos letales. Esta es la gran diferencia. Debe haber una fuerza como la que existió, que tuvimos, y el Undemo tiene que apoyar para que esta delgada línea roja, cuando se transgreda, pues evidente se pueda aplicar la fuerza, reitero, dentro del marco de los derechos humanos. Señor ministro, le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con levantar la restricción del porte de armas? Yo creo que hay que reestructurar el decreto que establece el porte de armas, pero evidentemente sí está considerado dentro de lo que estamos revisando, porque evidentemente está comprobado que los delitos que se cumplen en Colombia, los homicidios, que se cumplen en Colombia, todos son con armas ilegales, no con armas amparadas. Todo menos del 1% está dentro de las estadísticas, se han cometido con armas amparadas o con armas que tienen el porte. De manera de que esto es una revisión que estamos haciendo, pero seguramente esa será una de las medidas también para proteger a los colombianos. Es que, Julio, hay que recordar que estamos en una ola de inseguridad y de homicidios permanentes, sobre todo en las principales ciudades, donde los bandidos están armados y las personas de bien, vulnerables por diferentes circunstancias, no tienen ni la cobertura de la protección de la UNP y ni siquiera un cortaúñas para defenderse. Sí, señor ministro, este gobierno deja varios proyectos y uno de ellos es el tema de los Gripen. ¿Ustedes van a continuar con ese contrato o definitivamente los Gripen no van a llegar a Colombia? Y a partir de hoy vamos a iniciar el empalme anticorrupción. En el sector defensa vamos a iniciarlo a partir de las 9:30 de la mañana. Nosotros hemos hecho ya un estudio previo acudiendo a información abierta, pero también a fuentes que nos han llegado incluso desde el mismo Ministerio de Defensa, donde ya tenemos 47 hallazgos en materia de contratación, de inversión,
de algunos de los contratos, incluyendo el de los Gripen y el de los 13 billones que está presupuestado en un COMPES y en un CONFIS para un periodo de 10 años, donde hemos encontrado una serie de irregularidades y a partir de hoy, no quiero profundizar en eso porque evidentemente hoy iniciamos este empalme y vamos a hacer énfasis y a focalizarnos en este tipo de temas como el tema de los contratos de la compra de los aviones Gripen. Pero general, perdóneme, ministro, es que su respuesta es un poco amplia, pero yo quiero puntualizar. Parte de lo que han encontrado o de lo que ustedes creen en lo que han visto es, como se ha dicho en estos últimos días, no creo que exista, pues que nosotros conozcamos una evidencia muy contundente. De pronto ustedes tienen otra información. ¿Ustedes están considerando que hubo sobrecostos en la compra de los Gripen, que pagamos mucho por lo que vamos a recibir? Pues precisamente la respuesta es amplia porque en el empalme es donde vamos a meter el dedo en la llaga y donde vamos a pedir. No vamos a recibir información, nosotros vamos a pedir, vamos a entregar un documento con 470 preguntas, un derecho de petición, donde vamos a entregarle al ministro de Defensa que nos dé respuesta a una serie de irregularidades y de hallazgos que hemos encontrado. Cuando empecemos a recibir documentos, respuestas, cuando empecemos a encontrar en ese trabajo de campo que vamos a hacer en el empalme en todas las dependencias del Ministerio de Defensa, vamos a poder tener la suficiente solidez argumentativa para empezar a hablarle al pueblo colombiano y a los medios de comunicación la realidad de todo este tipo de irregularidades que en los medios abiertos han hablado y no podemos adelantarnos a dar detalles porque precisamente a partir de hoy vamos a empezar a darnos cuenta de la realidad de todos estos casos, no solamente de la compra de los aviones Gripen, sino de muchos otros casos en la contratación del sector defensa. Señor ministro, la lucha contra el narcotráfico sin duda debe estar, me imagino, en uno de los puntos más importantes de su agenda. Y Estados Unidos ha venido desarrollando en los últimos meses una labor importante y destacada, bueno, aunque criticada por muchos, como es la interdicción a través de bombardeos sobre lanchas y embarcaciones que hay tanto en el Caribe como en el Pacífico. ¿A usted le parece que Colombia debe seguir esa senda, hacer este tipo de bombardeos, respaldar a Estados Unidos también en esas operaciones? Bueno, con los Estados Unidos se ha tenido unos acercamientos, pero pues a partir de ayer que ya fui designado como ministro designado, pues ya podemos hacer unos acercamientos más directos. Vamos a hablar muchos temas, dentro de esos el escudo de las Américas, que es una apuesta inmensa que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos con los países amigos de América. Colombia quiere convertirse en uno de los principales actores del escudo de las Américas, inclusive ser la sede principal y empezar a partir de allí tomar acciones contra el crimen transnacional, y uno de ellos es contra el narcotráfico. El narcotráfico en el Pacífico y en el Atlántico es donde encuentra la principal vía de salida de clorhidrato de cocaína. Pero es que la lucha contra el narcotráfico no solamente tiene que centrarse a ello, también tiene que atacarse toda la cadena del narcotráfico. Recordemos que ya el presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado que regresa la aspersión aérea, que regresa toda la estrategia de lucha contra el narcotráfico de una manera integral, no solamente como hizo énfasis este gobierno, pretender solo a través de interdicción marítima, de manera de que todas estas acciones en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, que su principal propósito y está focalizado a atacar el narcotráfico en apoyo a Colombia, van a verse y van a hacerse efectivas. General, ¿eso incluye el restablecimiento o buscar el restablecimiento de bases militares de Estados Unidos en Colombia? Es probable. Todas las medidas que se puedan hacer dentro del marco de las herramientas diplomáticas, dentro de la constitucionalidad que tenemos, pues la vamos a adoptar y van a ser temas que vamos a abordar en los próximos días con el gobierno de los Estados Unidos, con el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado. ¿Y también operaciones terrestres conjuntas con tropas de Estados Unidos en Colombia? Bueno, eso no se ha hablado todavía. Repito que vamos a iniciar a construir esa agenda
de cooperación entre los Estados Unidos y Colombia en materia de seguridad. Permítame, señor ministro, el director del Servicio Informativo, Orlando Villar, también le tiene una pregunta. Adelante, Orlando. Ministro, muy buenos días. Hemos conocido en Caracol Radio una carta que ha enviado la defensora del pueblo, Iris Marín, al presidente de la República, Abelardo de la Espriella. En esa carta, la defensora le está pidiendo al presidente electo que se priorice el tema de los derechos humanos. Le está pidiendo precisamente que se pueda reunir con el equipo de empalme del presidente electo para hablar de los temas de desigualdad, de violencia, de cambio climático y de reforma rural. Pero un documento, además, que hemos conocido y es el que le entrega a la Defensoría y le va a entregar al presidente Abelardo de la Espriella, y en ella habla de los temas impostergables en materia de derechos humanos para el futuro de Colombia. Dentro de ese documento, 402 municipios, ministro, con alertas tempranas activas, el 35% del territorio nacional que está en este momento fragmentado por los grupos armados, donde se ampliaron las estructuras criminales, donde el conflicto se expandió y las economías ilegales como el narcotráfico, la minería, la extorsión y la trata de personas ha aumentado en los últimos años. ¿Cómo van a responder a la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, a los colombianos que han visto la ampliación de esas estructuras criminales, ministro? Bueno, esta es una radiografía que usted menciona y que la Defensoría del Pueblo nos viene presentando a través de todo este gobierno, donde lo que encontramos es una tragedia en los territorios, una tragedia producto de una falsa paz total que lo único que permitió fue el fortalecimiento y el crecimiento de los grupos armados y que se hayan apoderado de gran parte de los territorios, sobre todo en la periferia de nuestro país. Esto se va a empezar a trabajar y vamos a escuchar obviamente a la Defensora del Pueblo para hacer un trabajo integrado con la Defensoría para establecer no solamente cuáles son estas regiones que ya se conocen históricamente. Es que los colombianos sabemos que regiones como el Catatumbo, como el suroccidente del país, como el sur de Bolívar, como Arauca, como el Guaviare, como el nordeste antioqueño, son regiones donde siempre ha habido presencia de los grupos armados terroristas, del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, del secuestro, de la trata de blancas, de manera de que lo que vamos a empezar a hacer un gran trabajo de recuperación y del control territorial que poco a poco nos va a permitir ir ganando espacio y tiempo que durante este periodo de gobierno, desafortunadamente los grupos armados nos hicieron retroceder casi 30 años en el tiempo en materia de espacio y tiempo que han ganado estos grupos terroristas en este gobierno. Entonces, es fundamental este informe y este reporte de la Defensora del Pueblo que nos va a permitir hacer una trazabilidad con toda esa radiografía que tenemos, con todo ese estudio que tenemos nosotros de semaforización de la situación de conflictividad territorial que tiene Colombia y que nos vamos a encontrar a partir del 7 de agosto, y va a ser muy importante el trabajar de la mano de la Defensoría del Pueblo, porque el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, en nuestra estrategia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana va a ser fundamental. Señor general, unos minutos para conocer su perfil, para que la gente lo escuche, para que haya tranquilidad sobre temas sensibles, las preocupaciones en este tema de derechos humanos. Nos resta desearle muchísimos éxitos y, por supuesto, recuperar la preocupación de la defensora en más de 400 municipios en donde hay tanta influencia hoy de grupos al margen de la ley. Ministro, naturalmente se ha creado una especulación por su coincidencia de nombre con el general Mora Rangel. ¿Hay alguna relación familiar? Sí, Julio, somos hermanos medios. Yo soy de la segunda administración de mi papá. Mi papá en el primer matrimonio tuvo 2 hijos, mi general Jorge Enrique Mora Rangel, que siempre le dije mi general durante todo el tiempo. Tuvimos una relación permanente de hermanos, a pesar que fuimos hermanos medios, y otra hermana, y del segundo matrimonio mi papá somos 4 hermanos, yo soy el menor de todos los 6 hermanos, y pues bueno, gracias por recordar a este gran héroe de la patria, que sé que usted tuvo una estrecha amistad y relación con él, porque creo que es de los hombres más importantes, de los patriotas que nos ayudó en un momento muy crítico de nuestro país, y que da la casualidad que el destino, Dios y nuestro próximo presidente, a partir del 7 de agosto, Abelardo de la Espriella,
me está dando esta oportunidad y estoy casi llegando al mismo momento que él hace más de 30 años encontró el país después de una situación crítica que vivimos en el gobierno del presidente Pastrana, cuando fue el comandante del ejército con él y posteriormente comandante general con el primer gobierno del presidente Uribe, una persona que transformó el ejército, que le dio una nueva vitalidad, que le imprimió una moral combativa y pues bueno, las casualidades de la vida de Dios, yo estoy llegando en estos momentos a la cartera de defensa, quizás también con la ayuda de él desde el cielo para empezar a ayudarle al pueblo colombiano a recuperar la seguridad, Julio. Tremendo soldado, toda la admiración. Oiga, ministro, hay una noticia de última hora. ¿Usted ha recibido instrucción del señor presidente electo de su equipo de suspender conversaciones de empalme? Hasta el momento, no, Julio. No sé si en el desarrollo de esta entrevista haya salido algo, pero hasta el momento no. ¿Qué fue lo que salió para que el ministro sepa? Ministro, le quiero contar que el presidente electo Abelardo de la Espriella, y voy a leer el mensaje textualmente porque creo que no hay que interpretarlo, sino leerlo tal cual, dice lo siguiente hace unos segundos. Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo. Un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. Mi deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente al servicio de los colombianos. Nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional. En el transcurso de la mañana me dirigiré a la nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato. Lo firma el presidente electo Abelardo de la Espriella. Bueno, señor ministro, mucha suerte con este cambio de planes de empalme y nuevamente gracias por su tiempo. Éxitos, ministro. Gracias, Julio. Un saludo especial para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes de Caracol. Vienen cosas buenas para Colombia y cuenten con la cartera de seguridad y defensa para todos ustedes y para los colombianos. Muchas gracias.